Bienvenidos amigos a este noveno episodio de Natural Practice, un podcast sobre entrenamiento, físico-culturismo natural y fitness. Estoy acá con mis compañeros Mati y Lea. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo estás, Panda? Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Noveno episodio ya, ¿quién diría? Más de 2 meses grabando, así que súper contento con esto. Y hoy tenemos un episodio que ya lo veníamos anticipando, ya veníamos haciendo un poco la preview en episodios anteriores, y hoy vamos a hablar sobre entrenamiento con pesos libres versus máquina. ¿Cuál es mejor si mi objetivo es conseguir la máxima hipertrofia y prepararme para competir en culturismo natural? Así que tenemos un debate súper interesante y que le va a gustar a cualquiera que esté metido en el mundo del gimnasio, más allá que le guste entrenar por estética, por fuerza o si es culturista, le va a interesar mucho este debate. Así que bueno, contanos, Mati, un poquito cómo es que inicia todo este mundo o toda esta discusión entre peso libre o máquina. Bueno, buenas a todos, ¿cómo están ahí? A mí me parece bastante interesante comenzar este debate por un poquito analizando la historia, ¿no? Para ver de qué manera, cómo es que surgen las máquinas, qué es lo que se hacía antes de las máquinas. Entonces, he hecho una pequeña revisión, se podría decir, de cómo ha venido evolucionando la historia del mundo del fitness. Entonces, como primera medida, nosotros tenemos en el año 1890 un médico sueco llamado Gustav Sander. Él es el que inventa todo este mundo de las máquinas, primeramente con objetivos de rehabilitación, se podría decir, para las personas que han tenido algún tipo de lesión y demás. Poniéndolos un poco en contexto, este doctor aparece en el año 1890. La primera intención de una competencia de culturismo natural se da un poco después, en el año 1901, por Eugen Sandom. Eso más o menos la gran mayoría conoce a Sandom, padre del culturismo natural. Entonces, el objetivo de este médico era un poco eso, ¿no? Que surja una rehabilitación en las personas que han tenido algún problema, alguna lesión en el trabajo y demás, que vuelvan a ponerse fuertes, por decirlo así. En esa misma época, bueno, un poco más adelante, cuando ya este doctor trae toda esa innovación a lo que es el Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde hace el boom todo, siempre, ¿no? Cualquier innovación que vos hagas, revienta en Estados Unidos. Bueno, aquí ya se le hace la primera crítica, ¿no? Una académica de la Universidad de California, Caroline de la Peña se llamaba. Ella dice que por primera vez, la aptitud física se asoció con un cuerpo balanceado más que con la habilidad de hacer tareas físicas. Fíjate cómo aquí ella ya empieza a hacer o empieza a contraponerse a lo que decía este doctor. Es decir, bueno, entonces las personas van a comenzar a moverse, pero sin esa intención de aptitud física o habilidad física. Van a utilizar las máquinas para moverse. Entonces, era como que el uso de las máquinas sí impulsaba o sí promovía un poquitito más el movimiento, pero siempre facilitándole o dándole un poquito la mano a lo que sería el sedentarismo de por sí, ¿no? Porque dice, bueno, no obstante, el concepto de usar las máquinas para reemplazar la actividad tradicional se impuso, y con el aumento de la vida sedentaria es probable que cada vez se dependa más de las máquinas para estar en forma. Como bien lo sugiere el médico, ¿no? No es que él tampoco estaba tan de acuerdo. Él dice, claro, las personas cada vez tienen una vida más sedentaria, porque empiezan los laburos de oficina y demás. Entonces, no tienen una aptitud física elevada. Entonces, el uso de las máquinas puede ser bastante beneficioso para que las personas comiencen a entrenar. Un poco más adelante, ya en la era dorada del culturismo, aparece un tipo llamado Arthur Jones. Él es el fundador de las máquinas Nautilus. Sí, Nautilus, que son súper famosas en Estados Unidos, ¿no? Él es el que las innova en el año 1970, ya con el objetivo específico de culturismo en sí. Nosotros sabemos que antes de esto, en 1950, ya aparece la IFBB, aparece el Mister Olympia, aparecen los grandes campeones. Entonces, un poco era eso, innovar
¿Y cuáles eran los objetivos? Bueno, él dice, ¿no? Que el entrenamiento con las máquinas podría resultar bastante entretenido o atractivo para el público en general. Porque claro, O sea, con un enfoque más comercial y con un enfoque más para todo el mundo, con un enfoque en ese comercial. A sentido. ver, lo que hablamos siempre, ¿no? Nosotros no estamos completamente en contra de las máquinas, las usamos a las máquinas. Esto es simplemente para ver los principales pensamientos que iban surgiendo en estas personas que inventaron el tema de las máquinas. Entonces, él dice que surge en el auge del fitness en el año 1970, 1980, y a pesar de que en esta época hay un boom en los gimnasios, o sea, explota la cantidad de gimnasios en Estados Unidos, ese boom no fue acompañado con una alta calidad de servicio. ¿Por qué? Y bueno, porque la mayoría de los instructores o entrenadores que estaban en los gimnasios no eran personas con conocimientos teóricos desde el BAM, sino que eran personas ex farmacoculturistas o competidores de la época. Siempre escondido por detrás también el tema del doping. Bueno, nosotros apoyamos el culturismo natural, entonces es algo que tenemos que decirlo. El doping cumplía un factor muy importante en esta época, que es la época de Arnold Schwarzenegger y demás, donde todo el mundo quería estar como Arnold. Pero bueno, no todos tenían la capacidad de Arnold. Si bien, o sea, Arnold de hecho es uno de los culturistas de la vieja escuela, que él decía que había que entrenar pesado, pesos libres y demás. Entonces, bueno, ¿por qué surgió esta innovación? Simple, porque en la época dorada del culturismo, la gente que quería estar sana se dio cuenta de que no iba a lograr nada si no consumía esteroides. Entonces se iba a practicar otros tipos de actividades dentro del fitness, aeróbic, entrenamiento funcional y demás. Lo que hace Arthur Jones es decir, no, yo necesito que la gente siga en el gimnasio. Entonces no podemos seguir entrenando como cavernícolas, por decirlo así. Entonces metamos las máquinas en el gimnasio. Bueno, mirá este dato que te paso, ¿no? Que es buenísimo, buenísimo, que lo encontré yo en una revista. Dice que, eh, bueno, la innovación esta de máquinas y convirtió a Arthur Jones en multimillonario y lo colocó en la revista Forbes número 400. En su momento dice que se estima que los ingresos brutos de Arthur Jones en esa época eran de 300 millones de dólares anuales. Fue una innovación a nivel económico terrible, ¿no? La verdad que es una locura. Pero mira, un dato más te tiro y listo, me quedo con esto. Este, Más adelante, ya cuando se empieza a estudiar el tema del doping y de los esteroides, dice que el primer culturista en reconocer que había utilizado química, Diana Moore y no sé qué otra cosa más, fue en el año 1987, lo reconoce él, en una entrevista que se le hace en la revista de Muscle and Fitness, que justamente era la revista de John Wader, ¿no? Creador de IFBB. Y además dice este culturista, el que reconoce que es Bill Pearl, que también es uno de los grandes culturistas de esa época dorada, él dice que él tuvo ese gran incentivo, digamos, hacia la curiosidad del esteroide anabólico en sí, en el año 1958, o sea, casi 20 años, 10 años antes de lo que estamos hablando, y fue incentivado a tomar este esteroide por quién? Por Arthur Jones, el mismo creador de las máquinas. La verdad que la historia es increíble, ¿no? Cuando vos empezás a desarrollarla, te tira un par de datos que vos empezás te caen ideas de todos lados. ¿Qué es lo que diría yo? No, no, este no es un video como para que todo el mundo se ponga en contra de las máquinas de ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente tirarles la data para que después cada persona vaya e investigue y empiece a indagar un poco qué hay detrás de todo este mundo del fitness. Así que bueno amigos, era eso un poco. No sé qué pensarán ustedes, los escucho. Me gusta las charlas preparadas, y la data sobre la mesa y que nada, no queda nada casual. Súper interesante todo el background que hay, ¿no es cierto? Detrás del comienzo, como todo se mueve por intereses, ¿no? El mundo se mueve por intereses
y bueno, el fitness no es la excepción. Así que, bueno, preguntarle un poco a Lea, más allá de este contexto histórico y demás, ¿cómo te basás vos, Lea, para entrenar? O sea, ¿cuál es tu criterio del uso de pesos libres y del uso de máquinas? Bueno, primero quiero resaltar lo que había contado Matu, también decir que fue muy interesante y que detrás de la historia en sí es muy interesante. Podemos hacer un espacio también a eso y decir que la gran mayoría de los estudios, las revistas estaban fundamentadas con intereses propios y económicos, exclusivamente buscando esto, ¿no? El estrellato tanto económico como de figura, queriéndose hacer conocerse y todo. Por otro lado, el tema de tu pregunta, Emma, a mí personalmente, que creo que ya lo había mencionado, antes que nada nosotros somos formadores, educadores del movimiento. Entonces, sabemos o tenemos muy en claro que lo más importante a veces es, no, bueno, no a veces, la gran mayoría de veces, por no decir todas, son los cimientos. En cualquier deporte, si los movimientos básicos o los principios básicos no están adquiridos, es muy difícil que podamos alcanzar un nivel muy alto. Y estoy hablando en todos los deportes. No sé, en los sprints, o sea, en las carreras, en los 100 metros, en los 400 metros, si no sabes hacer una flexión de cadera o una triple extensión o una triple flexión, todo eso se va incorporando en la base, en tu matriz de aprendizaje motor. En el entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento para la hipertrofia es exactamente igual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tu cerebro no tiene la capacidad de volverte eficiente en un movimiento, ¿para qué va a tener la necesidad de reclutar más fibras y de hacerlas crecer? Si no sos eficiente en un movimiento, pero porque tu cerebro ni siquiera ha registrado esos movimientos anteriormente. Más allá de que te pongan un contexto, vos vas a ser bueno, pero en ese detalle nada más. Te van a faltar un montón de otros aspectos. Que no digo que tenga que comenzar sí o sí con los ejercicios libres. ¿Por qué? Porque ahí es donde creo yo que es una buena metodología utilizar las máquinas. Al fin y al cabo, meterse debajo de una barra libre necesita de un bagaje anterior. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que se entienda mucho más y para que los que nos están escuchando lo lleven a su cabeza. Supongamos que vivimos en el mundo actual, ¿verdad? En donde la mayoría de las ciudades o sea, son grandes, se vive en edificios, ya no se vive tanto en barrio, no se vive en esas casas aisladas donde uno tiene que salir a correr, se vive en edificios. En el edificio es muy difícil salir a jugar con tus amigos, no tenés el espacio dentro de un departamento o piso, como lo llamen en cualquier país. Entonces, tu matriz de aprendizaje motora no ha sido tan alimentada con los años. ¿Bien? Entonces te llega un chico de 16, 17, 18 años a un gimnasio. No sabe hacer una triple flexión ni una triple extensión, Y tiene no se pie sabe plano mover. porque toda la vida no se sabe mover, tiene un montón de cosas. Entonces, creo yo que a simple vista, bueno, lo vas a meter en un ejercicio básico donde no va a ser capaz de identificar absolutamente nada. Ahí simplemente le voy a ir poniendo para que podamos ir avanzando y sienta y pueda ir aprendiendo, va a utilizar ciertas máquinas donde más o menos lo puedan guiar al movimiento. Pero también voy a hacer ejercicios que sean regresivos, que sean súper fáciles de entender, para que pueda ir interiormente incorporando el movimiento. ¿Por qué explico todo esto de base? Porque por ahí uno cree que es fanático, ¿no? De decir, vos sos básicos, vos no hagas máquina. No,
Esto se trata de tratar de que la persona que esté enfrente pueda explotar su capacidad, porque todos tenemos la capacidad de explotar, todos tenemos la misma. A ver, lo que por ahí vemos nosotros como un caso especial es 1 en 1 millón. Después, todos los demás tenemos las mismas capacidades del desarrollo. ¿Qué es lo que hace que uno gane más rápido o más lento? Es la cantidad de aprendizaje motor que hemos ganado con el tiempo. Entonces, ojo con esto para que se entienda y resumimos. Si la persona tiene una matriz de aprendizaje motor alimentada, es mucho más fácil enseñarle estos ejercicios básicos, porque no tiene pie plano, la rodilla no se le mete para adentro, sabe hacer una triple flexión, si le decís que gire, sabe ubicarse en un espacio, un espacio, bien. Si la persona no tiene esa capacidad, y lo voy a utilizar las máquinas para que no perdamos tanto tiempo para ir enseñándole otras cuestiones, como por ejemplo que sepa tratar de ir un poquito más allá de lo que la cabeza le dice, no, parate ahí, y de esa manera. Pero es muy difícil decir, ¿es blanco o es negro? Yo creo que hay que saber situarse en por qué se hace tal cosa y por qué uso tal herramienta. Pero siempre acuérdense de que como buen docente, nosotros tenemos que tratar de que esa persona que está enfrente, ya sea alumno, cliente o llámenle como quieran, explote su capacidad. Yo creo que van a coincidir conmigo en este aspecto de que los ejercicios son herramientas. Entonces, entre más herramientas dispongamos, más fácil o más variedad de recursos vamos a tener para conseguir el objetivo. Entonces, coincido, o sea, quiero hacer una diferencia. Vamos a hablar, o quiero hablar de, en un primer contexto, una persona que está iniciando o más principiante, y después vamos a hablar de un contexto de una persona por ahí más desarrollada que ya tiene este bagaje que vos decís, Lea, mucho más desarrollado y ya más, más amplio. Pero sí, sin ninguna duda, entre más experiencia en el movimiento tenga, mejor va a poder explotar o más alto va a ser el techo. Podemos resumirlo de esa manera. Entonces, que haya pasado por muchos estadios una persona que está comenzando a entrenar, por muchas experiencias que lo desafíen de diferentes maneras, creo que es muy rico para el futuro. Sobre todo si es joven, entre 15 o 20 años, que absorben bastante, inclusive menos, más chico todavía. Entre más cosas haya probado, más tiempo haya progresado, experimentado, más alto puede llegar a ser su techo en general, o sea, sin contar la hipertrofia en particular, ¿bien? O sea, no estamos hablando solamente de un culturista, ¿no? De lo que hace al movimiento y a la potencialidad de su físico. Entonces, en eso coincido 100%, que haya experimentado ejercicios de bisagra de cadera, distintos pesos muertos, distintos tipos de sentadilla, adelante, atrás, ejercicios unipodales, empuje, mancuerna, barra, etcétera. Todo eso lo va a enriquecer y va a hacer que tenga mucha más potencialidad. Ahora, hablando para una persona que ya tiene un buen bagaje, quiero hacerle la pregunta al Mati, o sea, ya pasando ese contexto inicial, una persona que busca hipertrofiarse, ¿de qué se va a beneficiar más o cómo te gusta a vos pensarlo? Dijimos que son herramientas los ejercicios, pero ¿cómo te gusta pensar vos esta clasificación de peso libre versus máquina, Mati? A ver, creo que un poco ya hemos hablado en podcasts anteriores. Lo primero que tiene que hacer la persona es definirse. Si realmente vos considerás que sos un deportista y si realmente vos considerás que el culturismo es un deporte, como lo dijo Leandro un poco ahí introduciendo. Entonces, todos los deportes al final tienen determinados fundamentos. Nosotros no podemos caer en la vaga idea de que en el culturismo va a ser diferente y de que uno podría conseguir haciendo cualquier cosa masa muscular, o que podría llegar a un objetivo de cualquier manera. No, eso no voy a apoyar. Nosotros tenemos que definir nuestros fundamentos. Si no queremos hablar de... a ver, digo fundamentos porque en todos los deportes hay fundamentos.
todos los deportistas del mundo están intentando desarrollar y explotar al máximo una determinada habilidad para convertirse en deportistas profesionales. Entonces, en el culturismo uno debería definir un poco los fundamentos dentro del deporte. Que si no queremos hablar de ejercicios básicos, entonces hablemos de patrones de movimiento, porque al final son cosas que vamos a hacer toda la vida, se quiera o no. Entonces, básicamente eso, uno tiene que seleccionarlos y después tratar de explotarlos al máximo posible, al máximo posible. Porque vos, a pesar de que tenés como un objetivo desarrollar la masa muscular, no podés estar toda tu vida pensando solamente en el músculo. Porque el músculo al final eh, es el resultado, o el crecimiento muscular es el resultado de hábitos de vida, el esfuerzo dentro del gimnasio, si hacemos bien o mal, si nos alimentamos bien o mal. Entonces son muchas variables las que hay que analizar como para solamente estar pensando en el músculo como tal. Y esto sumado a lo que ya dijo un poco Leandro también, que comparto completamente en las habilidades que se vayan desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, si la persona es una persona de un nivel avanzado, lo más probable es que ya haya desarrollado anteriormente patrones de movimiento o ejercicios básicos, como se ve comúnmente en redes sociales. Vos ves los campeones de culturismo natural hoy, sí, están todos haciendo hack, están todos haciendo prensa, están todos haciendo press en Smith y demás, pero vos indagá un poquito en las redes sociales, bajá 3, 4, 5, 6 años atrás, porque la mayoría son atletas que compiten hace 15 años más o menos, te vas a dar cuenta que hay una base en la sentadilla, en la banca y en el peso muerto. Tampoco, bueno, digo, hay una base y ellos ya han explotado estos movimientos. Por eso ahora deciden cambiar, no sé, por ejemplo, mira, el otro día Juanfer, que lo tuvimos en el podcast, me manda un video a Instagram de Kendall. Y el tipo en una historia lo estaba haciendo hacer a un alumno de él, press con un disco acá, que lo conocemos todo el ejercicio, apretando el disco y hacia arriba. Oye, escuchame, este tipo es un culturista natural, pro, y lo está haciendo hacer eso. Entonces vos tenés que analizar por qué. Bueno, ¿será que el vago lo tomará como alguna herramienta de adherencia? ¿Será que su mismo alumno o asesorado se lo pidió porque lo vio y le pareció interesante y él afloja y decide dárselo? Y encima te sube una historia para caretear por ahí un poco. Pero no podemos considerar que es justamente eso lo que lo ayuda a Kendall a desarrollar su máxima masa muscular. Porque después Kendall tiene historias y videos haciendo a repeticiones, 15 repeticiones con 195 kilos en sentadilla. 20. Entonces, hay que Tiene una analizar vez todos los 12 con 220, contextos. creo, si no me equivoco. Sí, decime, Chas. ¿Me Bueno, pensé escuchás que ahí? Chas iba a hablar. ¿Se me escucha bien? Sí, se Sí, sí, escucha, se sí. escucha. Entonces, más que nada eso, ¿no? Una vez que uno ya tiene desarrollado su habilidad motriz en general, entonces sí, te podés dar el lujo de pasarte a cualquier máquina como para modificar un poco la dirección de los esfuerzos, de fuerza y demás. Pero antes tenés que tener esa base. Y en lo que respecta a los iniciados, como decían ustedes, porque cuando nosotros analizamos la historia, ¿por qué aparecen las máquinas? Porque la calidad del servicio en los gimnasios era bajísima. Entonces es mucho más fácil sentarlo en el sillón de cuádriceps a una persona y tengo 3, 4, 5 personas haciendo sillón de cuádriceps. A enseñarle un patrón, mejorarle la movilidad, enseñarle estabilidad, equilibrio. Entonces, si nosotros vamos a caer en ese vago servicio, no, no puedo aceptarlo. Ahora, si vos me decís, vamos trabajando máquinas mientras estoy tratando de potenciar ciertas habilidades de esta persona, perfecto. Te doy la mano, tendrás tus contextos, tendrás tu fundamento, no hay nada que hablar. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, ahí para que se mojen. En un contexto de una persona que ya no es principiante, que ya es intermedia, que ya tiene bastante bagaje y demás.
¿qué creen ustedes que se beneficiaría más, de peso libre o de máquina? Mira, depende del contexto en el que se encuentre. Porque, por ejemplo, yo soy un fanático de los pesos libres, literal, y hoy en día te hago sentadilla en Smith, ¿me entendés? O sea, no es que no hago máquina, te hago, qué sé yo, un cruce en polea, te hago un Bayesian curl en la polea. Entonces, ahora, cuando vos, porque claro, lo que yo hago, bueno, Leandro también es planificar un poco por bloques. Entonces, si yo quiero evaluar cómo está la fuerza del atleta, cómo está técnicamente, y lo más probable es que vuelva al ejercicio en el que yo tengo referencia o parámetro de eso. Pero en lo que respecta a los bloques de hipertrofia, en donde hay una mayor acumulación de volumen, siempre con intensidad, no se negocia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Vos después tenés que medir los perímetros, tomar los pliegues o como te guste medir el progreso. Pero se basa un poco de eso, además. Si hay contexto, no hay problema. A ver qué dice Chaza. Quiero ahí que se mojen, quiero que me tiren ahí en qué momento les gusta usar más uno, más otro. O sea, quedamos, Bueno, creo es que, que, a bueno, ver, está un poco claro que o sea, usamos todo, todos, pero por ahí, exacto. si tienen un poco más de inclinación por un lado o por el otro, ¿qué se basan a elegir esa preferencia o esas cosas? Para una persona, acuérdense que ya tiene experiencia, no estamos hablando de un principiante. Bueno, no sé si me escuchan bien ahí ustedes. Sí, perfecto. Perfecto. Primero, bueno, siguiendo con lo que decía Matu, mi respuesta a tu pregunta anterior era prácticamente la misma. Va a depender mucho del bloque. Bien. Por ahí nosotros pensamos que vamos al gimnasio, bueno, en busca de hipertrofia, pensando que nuestro movimiento siempre va a ser el mismo todo el año. Y obviamente eso va fluctuando. Por eso planificar por bloque te da la capacidad de ir mejorando esas variables y que todas vayan aumentando a la vez. Bien. Eso por un lado. ¿Qué es lo que te va a dar la capacidad de que te vuelvas técnico y que tengas una actitud enfrente de este tipo de ejercicios? Los ejercicios básicos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque te metes debajo de una máquina, si no tenés la capacidad de estabilizar, si no tenés la capacidad de una buena propiocepción o de lo que fuese, vos no vas a tener la potencialidad de explotar ese ejercicio al 100%, porque van a haber otras cosas que te van a faltar. Entonces, los primeros bloques, que también depende de lo que hagas, ¿no? Si esté orientado a la ganancia de masa muscular o estés haciendo power. Pero supongamos que sea solamente en el contexto de la ganancia de masa muscular. Voy a tratar de aprovecharlo lo máximo posible en etapas técnicas de fuerza y en una etapa de transición. Posiblemente en una etapa donde nosotros le llamamos, puede ser agonística, que en realidad esta palabra viene del italiano. El italiano cuando habla de una preparación agonística hace referencia a la preparación específica del deporte. En el fútbol específica del deporte puede ser táctica, puede ser de pase, puede ser lo que fuese. En el culturismo, agonística hace referencia a la hipertrofia, es decir, un bloque dedicado únicamente a la hipertrofia. Capaz, no capaz, lo más seguro es que en ese bloque le dedique a los básicos muy poco tiempo, sea un toque y me vaya. Es decir, rindo atléticamente hablando, y luego me voy a destrozar en otros ejercicios que no me necesitan que yo esté el 100% de mi capacidad atlética en esa prestación. No sé si me explico. Si no, me voy a Sí, una sí. prensa donde sé que voy a llegar a un RIR cero, a un RIR, capaz que a un fallo, o más allá del fallo si voy a algunas forzadas o a negativas, si tengo un compañero de entrenamiento. Entonces, siguiendo con la pregunta de Matu, la respuesta de Matu, va a depender del bloque. Y a medida que vos te hagas más bueno en eso, para seguir mejorando estos aspectos a nivel anual, se van a hacer mucho más amplios. Si vos ya sos una persona experta, por ende técnicamente no vas a dedicarle tanto tiempo a eso, porque vos ya te moves muy bien. Pero sí, para ganar un poco de fuerza, posiblemente eso se extienda mucho más. Y por otro lado,
estamos hablando de que gente muy, muy buena, muy experta, pasa tal vez año y medio haciendo solo fuerza. Y luego pasa 1, 2 o 3 años haciendo solo hipertrofia. Porque son personas que ganan 1, 2 kilos como mucho en el año. Pero te estoy hablando que serán, ¿cuánto? 30 gramos al día, sacando cálculo. Entonces, es muy loco cuando Matías decía, bueno, todo el mundo se adapta a su deporte y se planifica en base a eso, ¿no? Nosotros hacemos culturismo, hacemos hipertrofia, pero eso no implica que no tengamos que trabajar otras variables No para sé que si soy vayan yo, a se le potenciar cortó. todo. No, se le cortó. No seamos Ahí, deportistas, debe haber querido decir. Se me escucha. Este, ahí bueno, ya se va a hablar. se va a querer morir ahora cuando se dé cuenta que no estaba hablando. ¿Chaza? Ahí está, vieron. No, no, si estaba hablando. Se debe haber Eh, grabado, pero bueno. Ustedes sigan nomás. no, ahí está, ahí está. No sé si estamos en condiciones. ¿A, ¿A dónde? Sí, ¿a dónde? ¿Qué fue lo último que me escucharon decir? Así Que lo no quiere repito. decir que, supongo que decías, no seamos deportistas. Ahí se cortó. Claro, o sea, que nosotros busquemos hipertrofia no quiere decir que no tengamos que trabajar otras variables también. Claro. Nada Bien, más. quiero hacerle preguntas con respecto a este tema. Hay mucho, viste, con todo este tema de las redes sociales hay mucha controversia y un poco se hace para vender porque esos lados totalmente extremistas de full básicos o full máquinas y los básicos no sirven para nada, venden, esa es una realidad, ¿no es cierto? Hace que vos te posiciones en un bando, pero bueno, tratando de ser objetivos, ¿qué opinan de la premisa esto de que los básicos no son eficientes para hipertrofia? Este, está buenísimo lo que mencionás, porque, bueno, lo que yo decía el otro día con Brenda, casi todo está sesgado, ¿no? Incluso la ciencia. Vos ponete a pensar este tipo Arthur Jones. Ganaba 300 millones de dólares anuales. Vos pensás que este tipo no habrá puesto millones y millones financiando algún estudio científico? Por favor, sacame una conclusión de algo, era, ¿me entendés? No la tengo a la respuesta, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente, pero les estoy diciendo para que piensen un poco. Pero ¿sabes qué, Emma? En el año 1860 y pico aparece Eugen Sandon. No existían las máquinas. Existían barras, existían mancuernas, y si te pones a ver las fotos de esos tipos, el maestro de Eugen Sandon se llamaba Luis Attila, y Poly Triat, el maestro de ellos dos, que aparece en el año 1800. Fíjate el cuerpo que tenían esos tipos. O no sé, las imágenes. Entonces, no es posible decir que no sirven para hipertrofia. O sea, es imposible eso. Claro, pero ¿lo consideras igual de eficiente una máquina de, por ejemplo, press plano, por ejemplo, una multipower, o sea, una Smith, o por ejemplo, una máquina a discos de press de banca? ¿Lo consideras igual de eficiente que un press de banca con barra común para hipertrofia exclusivamente? ¿Los pones en el mismo nivel? ¿Pones uno por encima del otro? Ni a palo. Yo te contesto esto. Si sos iniciante y estamos hablando de que tenés 2, 3 años por adelante que vas a ser un iniciante, el básico va a ser lo más eficiente en vez de la máquina. El básico va a ser por encima de la máquina súper más eficiente. Ahora, si estamos hablando de que sos más avanzado, intermedio, puede ser, entre comillas, muchas comillas, que la máquina te termine de dar lo que te tendría que haber dado en los otros ejercicios. Y puedo fundamentarlo. Volvemos a lo que ya hemos hablado. Si no tenés la capacidad de activar el 100% de tus fibras, no tenés la capacidad de reconocerte en el espacio ni en el tiempo, ¿cómo carajo vas a ganar masa muscular? ¿De qué eficiencia me están hablando? Estos tipos sacan estudios de eficiencia y ni siquiera saben
quién está al frente. Ni siquiera saben el historial que tiene el del frente. Y yo me voy a fiar porque el tipo quiere sacar un estudio que dice que la máquina es mejor. Cuando llevamos 200 años poniendo debajo de roca y moviéndonos como cavernícolas. Y aún así crecemos. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de eficiencia? Cuando ni siquiera saben. ¿Por qué digo de todo esto? Porque le hacen un cuestionario a las personas y encima yo me tengo que fiar del que hace el estudio, y el que hace el estudio se tiene que fiar del que está enfrente, que no sabe si ha consumido o si le miente o si le ha mentido. Es todo una hipotética, pero como sale en un estudio yo tengo que darle, esto es el santo grial. No, lo voy a poner a prueba y lo voy a cuestionar una y mil veces. ¿Cómo lo he cuestionado hasta ahora? De forma empírica, practicándolo, llevando la prueba. Me he pasado, yo entreno desde los 14 años con Matías, creo que hemos comenzado en la misma época. Tengo 28, cumplí hace 2 meses. Desde los 14 a los de 18, 20 años, me he pasado haciendo de todo tipo de máquinas. Y jamás he avanzado tanto como haciendo las cosas como tienen que ser. Primero, iniciando desde la base, y ahora yéndome posiblemente a algo que no tenga que ver. Pero de vez en cuando voy a volver a volverme eficiente atléticamente hablando. Por eso le digo, si sos un iniciador, la máquina no te va a dar, no es el santo grial. Y eso es mentira. Siempre va a ser el básico, porque te va a brindar de otras capacidades que la máquina no. Bien. Emma, Mi opinión, sí. hay una frase que proviene más, bueno, del tema de la biología realmente, pero dice, todo lo que estabiliza artificialmente desestabiliza funcionalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no vaya a hacer cosas que nos salga un tiro por la culata después, en donde querés hacer cualquier tipo de movimiento cotidiano con algún tipo de esfuerzo y te terminás rompiendo por cualquier cosa, porque no tenés estabilidad, porque no tenés equilibrio. Entonces, es fundamental. Y el otro día habíamos hablado un poco sobre los parámetros de entrenamiento. Entonces, ¿cuándo le voy a dar a una persona para que ya pueda, o lo habilito como para que empiece a trabajar con maquinarias, eh, anteponiéndolo al básico? Y bueno, es cuando cumpla los parámetros de fuerza que se desean en el básico, que habíamos visto en los niveles en la tabla de niveles de entrenamiento de cuánto se requería para cada persona, que por lo general es 2.0 del peso corporal en sentadilla, 1.5 del peso corporal en la banca y 2.5 en el peso muerto. Están bastante bajos los números, ¿no? Si vos te pones a analizar los culturistas de hoy en día, harás repes con eso, pero al menos eso, como para decir, bueno, voy a dejar de joder un poco con los patrones de movimiento con la persona y le podemos dar cierto tiempo, bloques, año, como decía Chaza, 1 año, 2 años, a un entrenamiento de máquinas tranquilamente, pero siempre teniendo en cuenta determinadas premisas y no descontextualizando todo. Yo voy a dar un poco mi criterio a esa afirmación de que, bueno, para hipertrofia los ejercicios básicos son menos eficientes que una máquina, sobre todo para avanzados. Eso es totalmente mentira. Bien. Pero el tema pasa mucho también, no solamente por el qué, sino el cómo. O sea, porque si uno no sabe ejecutar los ejercicios básicos y termina compensando o utiliza mucho momentum, etcétera, distintas cuestiones técnicas, probablemente le saques menos partido al básico, pero porque lo estás haciendo mal o no lo estás haciendo de la mejor manera. Ahora, si vos mantenés un buen control, tenés un buen rango de recorrido, tanto en máquina como en peso libre, son iguales, o sea, cumplen con el mismo objetivo de hipertrofia, sin hablar de por ahí cuestiones funcionales y demás que realmente son muy válidas, pero yendo exclusivamente al tema de ganancia de masa muscular. Entonces, eficiente para mí son iguales siempre y cuando el que lo ejecuta pueda llevar llevar un buen nivel en ambos ejercicios. El tema por ahí puede estar que son menos eficientes cuando uno está aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces tiene que pensar el básico como una inversión a largo plazo, que por ahí
una máquina te puede dar un retorno más rápido, ¿no es cierto?, en hipertrofia exclusivamente porque requiere menos aprendizaje, más fácil de estabilizar, etcétera. Y por ahí el básico requiere más tiempo hasta realmente sacarle el partido que hay que sacar. Pero que son eficientes los dos, sin ninguna duda. Y por eso está un poco el enfoque de que son herramientas y que combinar todo es lo mejor que podemos hacer por distintas razones. Una es la adherencia y la motivación. O sea, hay muchas personas que lo motiva y le permite entrenar con mucha más felicidad, entrenar con un básico, ¿no es cierto? Ir, meterse bajo la barra, ver, hacer fuerza, mover los kilos, etcétera. Y eso es impagable. O sea, que vos puedas ir a entrenar y disfrutes y que realmente te motive lo que estás haciendo, eso probablemente te dé más resultado que una variante de ejercicio diferente. Entonces, por ahí da lo mismo si es mancuerna, si es barra o si es máquina, mientras vos los disfrutes y el resto de cosas esté bien combinada también, ¿no es cierto? Bienvenido sea. Acá entran factores, muchas cosas, disponibilidad del gimnasio, de elementos, como las necesidades del físico. Por ahí es cierto que si tenés que hacer o querés hacer varios ejercicios, por ahí hacer todos de peso libre puede ser un poco más fatigante que ir combinando con alguna máquina por estas cuestiones de estabilidad y demás. Pero no voy a dejar nunca de recalcar que los ejercicios son herramientas. Limitarse a una u otra creo que es una gran estupidez en todo contexto, inclusive para principiantes, porque yo, yo actualmente no trabajo más en gimnasio, pero yo estuve 6 años y 4 años de encargado en un gimnasio y he entrenado a un montón de personas y sobre todo a nivel principiante, porque las personas que llegan a uno a trabajar son principiantes, intermedios, y arrancaba mi esqueleto, era el aprender a moverse, lo que decían ustedes. Y eso fue mi filosofía siempre. Empezábamos, si nunca se movió, arrancábamos con sentadas al cajón, sentadilla de copa, barra de cajón, todas cosas básicas que con esto, con el objetivo de una inversión a largo plazo en el movimiento y en la calidad. Y lo complementaba por ahí con cosas que tienen un retorno un poquito más rápido, como máquinas, etcétera, en cuanto a, bueno, desarrollo de masa muscular. Pero siempre pensando en el esqueleto, esto de aprender a moverse, sin incurrir nunca o casi nunca, no les voy a mentir, a veces uno tiene una inclinación o un sesgo, pero tratando esto de ser lo más inteligente posible, lo más criterioso y sabiendo combinar cada cosa. No sé qué opinan ustedes y si están de acuerdo con estos puntos o no. Y mira, además, siempre y cuando esté bien determinado el nivel de la persona, el contexto y hacia dónde se quiere apuntar, bueno, entonces sí, digamos, entonces sí, pero hay que aprender también a diferenciar un poco entre nuestro deporte, que es el culturismo natural, y el farmacoculturismo. Porque si vos ponés a un tipo que se mete gramos de testo en el cuerpo, que se inyecta la testo y cuantas cosas más, ya dije el otro día que salga a caminar y crece igual, que haga sentadilla, high jump ahí saltando y crece. En cambio, para el atleta Que natural haga el zumba y camino crece. siempre va a ser más largo y va a requerir un esfuerzo mucho más elevado y eso de que va a haber veces de que no tenés ganas, pero lo tenés que hacer porque es tu responsabilidad como deportista y como atleta y al final es algo que vos querés. Entonces eso es fundamental también detallar. Y en otros deportes pasa, ¿no? Es como que vos me digas, bueno, soy entrenador de natación, viene un tipo, no se ahoga en el agua, y como no se ahoga, lo mando a competir, que haga lo que sea hasta que llegue al otro lado. Porque si lo hago a practicar la técnica del crawl, va a tardar mucho tiempo hasta que llegue a competencia, porque tiene que aprender. Pero es que realmente es así el proceso del deporte, de la vida. Entonces, hay ciertas cosas que uno como iniciado hasta un cierto grado intermedio tiene que bancársela, aprender. El entrenador hará lo posible por mantenerte dentro de la adherencia, por envolverte,
pero el entrenador bien sabe qué es lo más importante. Lo sabe bien. Bueno, esto es lo que yo pienso. Y también digo que, como te repetí al principio, que indaguen bien de dónde sale toda la información, de dónde viene todo esto del fitness, porque eso a veces te abre bastante la mente, ¿sí? No para que seas un terco y hagas todo de manera así ciego, pero sí como para que tengas todos los puntos de vista. Che, ¿puedo decir algo que no tiene nada que ver, pero que Matías me hizo recordar por lo que dijo? Diga, diga, a ver. Eh, hay una, hay una parte donde Matías dice, si yo soy nadador y tengo un alumno que puede flotar en el agua, no lo mando a competir. Escuchen este dato. Hay un país que se llama Guinea Ecuatorial. En el año 2000, que se festejaban los Juegos Olímpicos en Sydney, este país había recibido, creo, una subvención del Estado para que puedan ir a participar algunos atletas, ¿no? Y como es un país que no está desarrollado, que esto que lo otro, habían muchas áreas que no estaban desarrolladas. Entonces, habían llamado por la radio a aquellas personas que se quieran anotar y que sabían nadar para que compitan y puedan ganarse su puesto para viajar a Sydney y participar en los Juegos Olímpicos. La cuestión es que había un hombre que trabajaba, creo, en una pileta y que se presentó y fue el único en presentarse de ese país para representar afuera. Y como fue el único, viajó y él no sabía, nunca había entrenado para hacer 100 metros o combinado en natación. Lo mejor de este dato es que el tipo ganó en las Olimpiadas. ¿Por qué ganó? Porque sus competidores salieron todos en falso. Y lo más gracioso es que creo que tardó entre 2 o 3 minutos en completar todas las idas y vueltas. Cuando suelen hacer, no sé, 58 segundos tal vez. Eso me hizo acordar Matías. Así que, bueno, Casá. cuando tengan a alguien que no sepa moverse, de última mándenlo a competir. Tal vez en algún caso puede llegar a ser profesional. ¿Sabés que sabía que iba a Ya, sacar esa conclusión, boludo? Digo, le si va a dar tenés a la alguien que alguna tarjeta, vez pero ganó y no sabe hacer un carajo, qué che, tipo No, plata. seguimos con, ahora les paso el link por WhatsApp, así pueden leerlo. Es una locura eso. ¿qué le iba a Pero bueno, decir? seguimos Bueno, nomás. y no, no, preguntar, entonces, para una persona avanzada, ¿ustedes sí o sí siempre incluirían los básicos? Personales, o sea, ustedes, como su criterio. Depende del bloque, pero sí. En la gran Está, mayoría de los en la casos gran sí. mayoría. Eso es lo que quiero, Sí. respuestas puntuales, así me No, no, gusta. pero pará. Vos, Sí, Pero Mati, para, sí. Vos me querés mojar la oreja, eso es lo que pasa. claro, no, claro, no porque vinimos, no, no, ya no te lo quedamos en respondió eso él la otra también. vez. Ya te dijo, No, bueno, bueno. en un periodo donde está en hipertrofia, sí se puede estar todo el día haciendo press en Smith, 6 meses, Es un que, año, pero en algún es que momento justamente sí lo haces volver a la yo banca. estoy haciendo eso. Claro, Exactamente. Yo ahora no estoy haciendo ni sentadilla, ni banca, ni peso muerto. ¿sabes? Y estoy midiendo 1,70, 87 kilos en ayuno. Claro. O sea, Para que se... justamente eso. Como siempre decimos nosotros, te lo tenés que ganar. Vos para jugar en la primera división, te lo tenés que ganar. Si no, vas a ser un suplente. Así, entonces, antes de beneficiarte por ahí de todo eso, siendo tajante, porque en la realidad es otra. Vos ahora nos estás preguntando Sí, nuestro propio gusto y el ideal. sí, 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 gusto, como, obviamente. A A mí ver, me yo te hago pasa, una pregunta. Yo, dale, yo te hago una pregunta a vos. para eso Escuchá. vine, para que me hagan la pregunta. Escuchá. ¿Cuál crees vos que es la habilidad para ganar hipertrofia que hay que desarrollar? Habilidad como Sí, movimiento, sí. ninguna. O sea, aplicar fuerza en cualquier Muy bien. Bueno, movimiento. eso es una habilidad.
Claro, pero el problema es que es muy ejercicio dependiente la aplicación de fuerza. O sea, podríamos llamar a la sentadilla una Y, habilidad. A ver, vamos, porque acá es una cuestión de esto o de sea, conceptos no te estoy poniendo, que puede ser media confuso, pero o sea, podemos llamar a los movimientos en particulares, como por ejemplo la sentadilla, eso, una habilidad, o sea, manifestar la fuerza ahí. Por ejemplo, Rubén y no, Víctor le dicen habilidad a hacer sentadilla, ¿no es cierto? Y sí, después, está bien. Bueno, el te hecho de pongo el aplicar contexto, te pongo el fuerza, contexto, dale, te pongo el contextualizar contexto. un poquito. No estoy hablando de ningún ejercicio, sino estoy hablando de una habilidad que tiene Sí, que ver con una capacidad neuromuscular. sí, de aplicar fuerza a pesar de la fatiga en un ejercicio Bien, determinado que cumpla con el objetivo bien, que vos querés, de trabajar un músculo, etcétera. Entonces, entrenar muy cerca del fallo, mantener la técnica y ser capaz de pelear cuando aparece fatiga. perfecto. Bueno, en otros deportes, cuando vos te vas, por ejemplo, al fútbol, ¿verdad? Vos estás en los bloques de competencia. ¿Ellos qué habilidad entrenan ahí? Correr, dar pase, marcar, o sea, O cosas sea, van específicas más que del nada deporte. exactamente, van más a las tácticas de juego, ¿no? Sí, habilidades concretas y tácticas también. Sí, sí, sin duda. Y en las pretemporadas, ¿qué hacen? Buscan La potenciar base, sí, la las base, bases. Bueno, las nosotros capacidades tácticas. hacemos exactamente lo mismo, solamente que mucho más estirados en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es un deporte de longevo, ¿bien? Es una carrera de fondo. Por eso podemos pasar 2 años eh, buscando hipertrofia que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando hoy en particular, pero cuando entre en pretemporada, voy a hacer las bases, las La base. necesito hacer a las bases, porque eso es lo que me va a seguir empujando y poder estar más tiempo todavía. Esas Bien, son las habilidades. sí, sin duda. No, yo por ahí miro los ejercicios, como les dije, como herramientas. Entonces, lo que voy haciendo es simplemente rotar. Y los ejercicios básicos, en realidad vamos a llamarlos ejercicios libres, porque básicos en sí no hay, van a aparecer tarde o temprano. Obviamente depende de la naturaleza, lo voy a sostener más o menos tiempo, porque una máquina la puedo rotar antes, si elijo un básico, lo voy a tratar de mantener mucho más. Pero lo voy a ir rotando según cómo vaya combinando todo, las necesidades y demás. Pero como les digo, no uso siempre lo mismo y como digo, siempre al final o al principio de un bloque, sí o sí meto uno. Pero es algo que yo siempre igual lo termino utilizando. Uso peso muerto, el año pasado usé sentadilla y banca, o sea, muchas cuestiones. Y el año que viene me gustaría volver a los básicos por una cuestión de adherencia. Hace mucho que no los hago. Hace mucho que hago el mismo entrenamiento también, o sea, la misma distribución. Entonces, quiero cambiar eso, quiero probar otras cosas. Eh, pero bueno, ya lo iré manejando. Pero a lo que voy es eso. Eh, considero que si la persona es capaz de ejecutarlos bien, son todos dentro de la misma categoría de efectivos y que dependen, o sea, cómo combinarlo va a ir, depende de muchas cuestiones, adherencia y demás, Emma, y cómo están combinados, ¿no es cierto? Porque como le dije, voy te por una hago, barra, después voy por una máquina, etcétera. te hago una pregunta. ¿Vos Dale. sabés cuáles Yo quiero son? saber cuánto tenés yo No, quiero saber cuánto tenés de RM en los básicos. para que te... Deja de Dale. No, no, contar no, a la no. gente porque no puede ser. Estaba por preguntar lo copado, boludo. Dale, preguntá Mati y ya después Ay, preguntame. Escuchá, vamos a los números. Velamos los escuchá. números, yo no hay ¿Vos problema. sabés cuáles son los únicos ejercicios en el gimnasio que se adaptan a la persona y no la persona al ejercicio? Te diría los ejercicios libres. Eso es libre. Si vos Las te poleas también, tirás... Polea. la polea si Ah, se no, eso no mueve, era. la podés ajustar igual. Las máquinas no, pero Bueno, la pero polea ¿podés la podés mover ajustar. 200 en la polea? Ahí está. Generalmente no llegan a Si la... hay algo que odio, hermano, es llegar a los días jueves, que son los que hago la parte posterior y meto algún que otro empuje,
necesito lastrarme y como no hay lastres en el gimnasio porque se los chorean todo, uso las cositas de los TRX, ¿no? Y cuando busco así, hay una fila de chicos, deben tener 16, 17 años, o sea, literalmente haciendo cola para usar los cositos del TRX en la polea, y están así. Dios santo. Pero agarro, me hago un pretzel con las piernas, agarro la mancuerna y me pongo a hacer fondos como Escucha, sea, hermano. ¿cuánto te mide el brazo ahora? ¿Cuánto te mide el brazo ahora con 87 kilos? Me mide 41 y medio, casi 42. Pero yo no tengo podemos decir que mide no lo mismo que el cuádriceps, que el muslo de esos chicos. ¿Podemos decir que mide lo mismo? El torso te diría, bro. No, amigo. La amplitud clavicular. Están muy mal influenciados. No, yo tengo que decir que los chicos, al gimnasio que voy yo, que es muy comercial, también veo muchos chicos haciendo eso. Y no sé si será causalidad o correlación solamente, pero que también le falta mucha comida y muchos kilos encima. No. Es una realidad. Mira, gracias a Dios, yo no voy a otro gimnasio y cuando entreno en el mío. Si lo veo a alguno haciendo este tipo de cosas. Ojo, yo lo banco, pero así, algunas cosas. O sea, no digo que no hay que hacer uno, pero sí. metan cositas, metan cositas. Los míos empujan a morir en todo. ¿Vos te acordás la época en la que se hablaba de porciones del pectoral y encima se las dibujaba? Me acuerdo que se las dibujaba así, ¿te acordás? Que no tenía nada que ver con la fisiología, digamos, de la fibra. Bueno, ahora están así. Te juro que están así. Están en la polea, literalmente. Yo ya casi ni me programo en la polea porque es imposible que puedas utilizar en un gimnasio comercial. Están para aquí, para aquí, para aquí. Si lo pueden hacer para aquí atrás, también lo hacen para allá atrás. Es increíble. Puedes decir, che, ¿cuántas series te faltan? Y 15. Recién arrancó. 15 series de este ángulo. Después me falta el de abajo y el del medio. Están re locos. ¿Sabes? Lea, ¿cuáles son tus básicos? Decime tu R, Lea, dale. Vamos con eso. A ver, ya que estamos. Vayamos con sentadilla, te digo. Los ejercicios que vos quieras, dale. De los que yo quiera. Sí, bueno, a ver, actualmente en la prensa estoy tirando 300 y hago 2 series de 10, poner. El problema de la prensa es muy difícil porque depende del ángulo. Yo en el mismo gimnasio tengo una prensa que levanto 320 y en la prensa al lado levanto 250 y menos rep, o sea, por cómo está construida. Entonces la prensa por ahí es medio. Bueno, para que es un bardo eso, creo que estás diciendo. Entonces podemos decir un punto a favor. Es un bardo. Punto a favor de los ejercicios libres, entonces. Tal cual. Me está dando la sin duda. Porque vos no podés marcar un parámetro. No podés marcar un parámetro. Está en contra de los básicos. No podés marcar un parámetro cuando hay 50 marcas de prensa en gimnasios diferentes y encima en un mismo gimnasio tenés 2, 3 prensas de diferentes marcas. Dale, yo pregunto y usted me responde. Te digo, para. Comparamos. Yo te lo largo. Sentadilla. Bueno, a ver, dale. Sentadilla atrás. Directamente, la única vez que evalué fue en una competencia que tiré casi 200, ¿no? No, después en Italia evalué y tiré 200. Pero al repes tiré con 180, rompiendo el paralelo y todo, tiré 6 y me sobraron 2 o 3. O sea que podría haber sido. Vos, Mati, yo pregunto y usted me va contando. Mati. Dale. Y mira, Emma, yo en competencia, porque yo me pinta la onda y compito en power, 195 kilos tiré. Pero siempre digo que en competencia no es lo mismo que en el gimnasio, ni la hora, ni la comidita, no. Estaba en un galpón donde hacía 70 grados, había 2 ventiladores, pleno diciembre. No es un justificativo, ¿eh? Jamás me justifico, pero no es lo mismo en competencia. Pensé que te estaba justificando.
Ok. no pasa nada. Cuando me dicen algo, ahí nomás le digo, cargar la barra. Bien. No, depende, Estamos Después depende. re, deprimido, ¿no? Pero estamos Hay re algunos locos. caniches que no tienen sentido, ¿no? No, ni ajá, caliento por algunos después, ¿qué caniches. más? Preguntá, dale, que Dale, quiero responder. peso muerto, lo que más tiraron. De la variante que les 220 guste. por 2, ¿En qué peso muerto? semisumo. ¿Vos, Mati? Tengo El otro día te vi tirar récord. 210 Ajá. en convencional. Y en sumo, 215 en competencia. 210 en 215. ¿Tres de competencia. banca? 210 en competencia. ¿Banca? ¿Plana? Entonces, puedo decir que tiré 220 por 2 en el gimnasio y con un toquecito de contractura en la espalda. Ahí Eso va. vale a favor, ¿no? Eso es media repe más. Claro. Olvidar. ¿Tres de banca? Banca, te tiro. No evalúo bancas 1.000.000, pero a una repe 145 y a repes con 125 te hice 8. Ahí va. ¿Mati? Y mirá, en la banca, no, la última vez que intenté testear el press de banca, me cagué todo. No la pude ni mover a la barra. La pasé muy mal. Eso es algo que la gente no sabe de los ejercicios básicos cuando va a hacer el testeo. Pero sí tengo en febrero, mediados de febrero, creo, marzo de este año, 5 por uno con 2 minutos de descanso entre series, con 135 en la banca. 135. Y Ok. tengo Eh, un PR también de 2 series a 8 repeticiones con 120 en la banca. Fallando en la última porque Ahora, siempre busco más. O sea, quería 9 en todo o vos querés más, digamos. En la primera no fallé, me quedé en la octava. En la segunda serie sí fallé porque busqué más de 8. bien. ¿Y fondos y dominadas tienen cuál es el mejor levantamiento? Fondos y dominadas. De Yo la que le tengo guste. Hace miles de años. 50 por una en dominada y así hace miles de años que no cargo pesado ahí. Y en fondo tiré, si no me mal no recuerdo, con 80 la mejor marca a 5. Ajá, 85. Pero, Montón. pero cabe aclarar que soy fuerte en los empujes. Mm. Nos No damos me cuenta. cuestan, digamos. Yo hace mucho que no hago fondo, hace muchísimo. La última vez que hice fondo tiré 85 kilos un RM. Está publicado. Y después en dominada tengo también hace bastante 55 kilos, que era mucho más liviano, mucho más liviano. Pesaba 75 kilos, 73. Y ahora intenté la semana pasada, la anterior, y tiré 50 kilos en dominada, pero ya pesando 81 kilos por ahí. Más pesadito. Eso también es importante, Ahora, dale para nomás. que quiero escuchar los Ahora números quedo yo. de Emma. Si no, a ver, yo te voy a decir una cosa. Si vos Dale. no estás arriba de los 130 en banca, nosotros no podemos entrenar juntos, padre. No lo Ahí va. digas. Esto es así. Ahí va. Mirá, banca una repe no tiré. O sea, tengo más peso y más repe el último bloque que cuando tiré una RM antes. Mira, lo mejor que tiré en pre de banca fue 125 por 4. Eso fue ¿Ya? lo máximo que llegué. No, o sea, no subí peso ni hice menos repe. Eso fue lo mejor. Porque todo el año pasado que trabajé con los básicos, nunca hice una repe. Hice 3 para arriba. Después, ¿qué va? Sentadilla tenía 180 por 3 y 170 por 5. Esos son los mejores números que tengo. Y de peso muerto, tengo rumano y piernas rígidas, los dos, 200 por 3. Ese es el mejor número. Pero piernas rígidas estoy haciendo ahora. Fondo estaba haciendo ahora, que hice 70 por 5. Y dominada, el año pasado hice 50 por 1. Pero ya bueno, y estoy contento porque este año metí mancuerna y llegué a los 50 kilos con mancuerna de inclinado, así que lindo. Duro Eso te iba a de decir. mantener. Mirá, De inclinado, de inclinado. por ejemplo, Inclinado
no, y 100 kilos por 4 creo que fue lo máximo que hice inclinado. Les cuento mi anécdota en la sentadilla. Bueno, Leandro me decía que en competencia tenía que tirar 200 kilos, eso es verdad, no los pedía a los 200, pero me acuerdo que en el primer tiro me dan nulo por profundidad. Serán los nervios, ¿no? O por ahí que me suben mucho los estrógenos. Eh, Me lo dan nulo, boludo, al primer tiro, no entendía nada. Entonces cuando voy a pedir el segundo tiro, bueno, digo, ¿qué hago? No me podía volar, porque si no te quedás fuera de competencia. Entonces pedí 180 kilos. 180 kilos para el segundo, quería asegurar, porque encima yo sabía que en la banca saco ventaja, pero en la sentadilla y en el muerto no tanto. Entonces meto los 180 y digo, ¿ahora qué hago? Yo quería tirar 200. Pero de 180 a un tercer kilo con 20 kilos más era una guasada. Una guasada. Pensaba en 190, en 192 y uno de los que entrena conmigo en el gimnasio, o sea que es profe, es re loquito, se ceba una banda y ahí nomás dice, Y te no, yo dijo, voy, tirá, vamos con 200. 195 pidió. No, déjame que pido yo, dice, fue a la mesa de control y dice, dame 195 para Medina. Yo fui sin saber, me metí debajo. Re bien, boludo, muy cómodo, tenía ganas de hacer un cuarto tiro, pero bueno, después te queda la banca y el muerto, así que no, bueno, más que nada eso. Qué linda esta charla. Em, Así que podemos decir que los culturistas naturales somos fuertes. Vamos a Ah, decirlo. No exactamente. resignamos, no resignamos. Che, Yo te digo, yo estoy ¿cuánto sorprendido tiempo con vamos hablando? una horita, 1 hora 10. Escuchá, 10. ¿sabés? Te dejo un tema para los próximos podcasts, para que la gente ya se Dale, vaya metiendo. Hay que redefinir qué es hacer fuerza en el gimnasio. Porque la gente me dice gusta. que hacer fuerza te fatiga el sistema nervioso y resulta que hacen fuerza con 80 kilos en la banca. Así que hay que charlar un poco acerca de eso. Se los dejo picando ahí, ustedes Mide- verán. Bien, Miden, miden 1,80. Hace 5 años están entrenando, pesa 70 kilos mojado. Factos. lo vamos a anotar. Esperemos que igual para la próxima contemos con el invitado que queríamos. Así que bueno, podemos, para concluir el episodio, decir que básicos y máquinas por ahí es una discusión media absurda, pero sí que en los movimientos básicos tienen que estar o siempre formar parte de alguna manera, no los ejercicios básicos, los ejercicios libres, perdón, formar parte de la vida del entrenamiento de un atleta para formarlo en distintos puntos, sobre todo a nivel funcional y a nivel de aprendizaje motor. Entonces, tiene que estar muy nutrida la vida atlética de una persona de movimientos libres para que el bagaje motor sea amplio y la potencialidad para exprimir el entrenamiento y el físico sea mucho mayor. Y más, Después, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero dime. déjame cerrar con que si querés hacer máquinas, te las tenés que ganar. No se te escuchó, no te escuché. Que si querés hacer máquinas, te las tenés que ganar. No tenés que ganar. Me gusta. Escuchen esto. Mide 1,76. Alumno, ¿no? Un alumno. Mide 1,76, pesa 100 kilos. Hace muy pocas máquinas y me acaba de mandar esta foto. No sé si se va a ver, pero es una foto de... No se ve nada. A ver si lo puedo bajar. El brazo. ¿Qué es eso? ¿Un brazo? Se ha medido el, ¿Cuánto se ha medi- cuánto se ha medido mide el el brazo? brazo. ¿Cuánto mide? 47 centímetros. Increíble. Entonces, métanse su máquina a cortar aquí. Cortar ahí. Así que, bueno. Cortalo ahí, Las cortalo ahí. conclusiones se las vamos a dejar con esto cerrado. Las conclusiones se las vamos a dejar a que cada uno la haga por su cuenta. Ya expusimos nuestros puntos y las cosas a favor. Espero que les haya resultado divertida esta charla como a nosotros. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias por sintonizarnos. No se olviden de seguirnos en Instagram como Natural Prime.
Podcast, en YouTube o en Spotify. También nos pueden seguir, comentar y dejarnos una manito arriba, una buena calificación para que este podcast de culturismo natural llegue a más personas. Así que gracias y nos encontramos en el próximo episodio.